Son las 8 de la mañana, seguramente usted abriendo los ojitos se entera de esta noticia. Por supuesto que enluta al mundo y había estado muy mal el Papa Francisco, 38 días internado. Sí, muy Lo habían enfermo. dado de alta y ayer tuvo incluso una aparición pública. ¿En la misa? Dio la bendición Urbi et Orbi, que es tradicional, ¿no es cierto?, en la Plaza de San Pedro. Y bueno, lamentablemente falleció el Papa, algo que de verdad era esperable, dado su estado y su condición de salud, que se había deteriorado mucho el último tiempo. Como tú decías, tuvo 38. El día 14 de febrero fue internado. Claro. Él, recordemos que se le extirpó parte de su pulmón cuando era muy joven. Sí. De un pulmón, entonces... Era un paciente de mucho cuidado. Exactamente, exactamente. Bueno, cumplió con su misión apostólica durante, 2013, casi 12 años. Sí. No, 12 años, porque asumió en marzo del 2013, 12 años, en una situación súper particular, además, muy... A ver, este Papa, la verdad es que marca una serie de hitos. Sí. Primero, sucede a un Papa que, ¿cómo se llama?, renuncia al papado. Claro. Nunca antes Segundo, visto. es un Papa jesuita, Sí. algo que jamás En había 1300 pasado. años de historia. Nunca había pasado. Exactamente. Además es un Papa latinoamericano, También. por primera vez no europeo. Sí. Y además es un Papa que tuvo que manejar una iglesia en profunda crisis. Profunda crisis. Y en los Sí. últimos 100 años, el único papa que fallece siendo papa. O sea, haciendo... No es que se haya retirado, porque siempre se retiran y dejan a otro, a un sucesor. La verdad Primero que que es un Papa que marcó muchas cosas y que lideró un cambio muy importante en la Iglesia Católica. Intentar recuperar la confianza de todos los católicos a lo largo del mundo. Argentino, Claro, cardenal, además era arzobispo de Buenos Aires. un papa que sentíamos nosotros también muy cercano, Muy cercano. porque al ser argentino, ya con su habla hispana, además fanático del fútbol. Sí, Acuérdate que siempre que San Lorenzo salía... de Almagro. Claro, exactamente. Y cuando salía ahí a saludar a los feligreses, incluso le llevaban las camisetas de San Sí. Lorenzo y él disfrutaba y vibraba mucho con eso. Lo tuvimos en Chile también, el 2018. Estuvo acá, pues, Sí. efectivamente. Estuvo en distintas ciudades convocando también a muchos feligreses y además considerando que vino precisamente en medio de una crisis tremenda de la iglesia chilena, la iglesia católica. La Iglesia Católica chilena en una profunda crisis, además la Iglesia Universal tremendamente en crisis, tuvo que primero lidiar con la curia romana, que son los cardenales que gobiernan en el Vaticano, había mucha corrupción, el Banco Vaticano, también tuvo que enfrentar cosas Los casos de abuso. sumamente importantes, por ejemplo, acuérdate que el Papa recomendó a todos los sacerdotes del mundo que bendijeran a las parejas homosexuales. Sí. Sí. Algo que Nunca antes Imagínate, visto. además, y eso en contra Inimaginable. de tantos conservadores, porque él, a pesar de eso, fue tremendamente atrevido mucha oposición. y avanzó precisamente en ese tipo de bendiciones. Ahora, era un papa que también generaba bastante resquemor, sobre todo como les decíamos, en el ala más conservadora de la iglesia, pero que de todas maneras vio avances bien importantes. súper. Recordemos que el Banco Vaticano, ¿se acuerdan de los Vatileaks? Que fueron documentos que se filtraron, que filtró un secretario de Benedicto XVI, que hablaba y mostraba cómo el Banco Vaticano estaba siendo utilizado por la mafia italiana. Dineros de que venían de la mafia. No, tremendo. Si No, cuando no, no, hablamos si de fue de casos de corrupción, estamos era hablando tremendamente grave. Escándalos Sí. brutales. Además de lo que pasaba en la iglesia de Estados Unidos con los abusos de menores, la iglesia de Irlanda con grandes abusos de menores. Benedicto XVI finalmente, como no podía con la curia romana, finalmente él decide renunciar para que tuvieran que renunciar toda la curia. Y llega Francisco en un halo de darle mayor aire fresco a la Iglesia Católica, Pero ¿sabe llevarla que de también- vuelta a la preocupación por los más pobres. Pero más allá de la preocupación por los más pobres,
también se abrió a la posibilidad y abrió las puertas incluso del Vaticano a las víctimas de abuso. Exactamente. Incluso chilenos que viajaron a encontrarse con el Papa, y eso, por supuesto, también era una tremenda señal, porque en el fondo también era una señal de transparencia, de contención, de decir que no estaban solos, y ¿sabes qué? Una señal de decir, sí, yo te creo. Exacto. ¿Y sabes qué? Otro hito fundacional en el papado de Francisco fue el tema de los refugiados. Acuérdense, toda la crisis de los refugiados y de los inmigrantes en Europa, estamos hablando del año 2013, Sí. y él hace un viaje a Lampedusa, a esta isla italiana a las playas donde llegaban precisamente donde llegaba los la mayoría de inmigrantes. los inmigrantes, y él fue para allá. Y habló sobre el tema de los refugiados como algo prioritario para la Iglesia, para visibilizar el tema, para decir que en el fondo la humanidad tiene que entender que este es un fenómeno que hay que acoger y no rechazar. Sí. Eso fue como el sello del inicio, sobre todo de su papado. Claro, porque imagínate, ahí llegaban en condiciones paupérrimas, muchas personas claro. Morían en los naufragios de esas embarcaciones. Habló del que Mediterráneo como un superaban- cementerio. Sí, sí, es tremendo. Increíble. Mira, vamos a escuchar ahora la televisión argentina, porque están hablando de cómo era el Papa, de la vida del Papa en Argentina. Mira. Hasta las 9 de la noche. Así que todo el día sí no se cierra y hasta las 21 horas. Gracias, chicos, gracias. Un gusto. Ahí está la palabra de Carvajal, sacerdote de la Basílica. Mira, ahí estaban hablando. Bueno, dicen que el Papa era súper cercano a la gente en Argentina, que andaba en metro, Exacto. era muy sencillo. Sí, de hecho, Entonces- allá también, y siendo Papa, él visitaba a muchas personas como Jorge Bergoglio, no como el Papa Francisco. Claro. Tenía ciertos amigos también ahí en Roma, y eso por supuesto que lo mantenía con los pies bien puestos sobre la tierra. Sí. En un Papa que habitualmente nosotros los vemos muy escoltado, y que por supuesto, imagínate, como autoridad de la Iglesia Católica tiene que serlo, pero de todas maneras él trataba de mantener como pudiera esa posibilidad de ser persona, un ciudadano común. Y